Ok, damos inicio. La presentación se llama o el webinar está enfocado a equipos de medición de campo. Vamos a revisar una pequeña agenda que tenemos. Prácticamente es una introducción a lo que es la marca, para las personas que no están familiarizados con nuestra marca o no han tenido la oportunidad de probar alguno de nuestros equipos. Y vamos a ver las líneas de los equipos que manejamos. Y nos vamos a enfocar, como ya dije, a instrumentos de medición de campo. Los elementos o los instrumentos más comúnmente utilizados en la industria, los amperímetros, los multímetros, los medidores de puesta a tierra, los medidores de aislamiento, los medidores de batería, registradores compactos, algunos equipos de seguridad y vamos a tocar un poquito también el tema de analizadores de potencia y analizadores de calidad de la energía, que es un tema que está en auge aquí en México por cuestiones de las legislaciones de código de red. Como antecedente, nuestra marca Hioki fue fundada en Japón en 1935. Esto quiere decir que tiene más de 84 años de existir. Es una marca netamente japonesa. El único sede de manufactura está en Nagano, Japón. Y es una marca que se enfoca mucho en la investigación y desarrollo y innovación de nuevos productos. Gracias al que se invierte alrededor del 15% de las ventas totales anuales de Hioki en investigación y desarrollo de nuevos productos. Gracias a eso contamos con alrededor de 30 productos nuevos al año en los que se clasifican en productos totalmente nuevos, productos rediseñados, accesorios y softwares. La marca también es aproximadamente dueña de casi 1000 patentes, 925, 926 tecnológicas a nivel industrial. También la marca tiene el índice más bajo de defectos de fabricación por partes por millón en la industria de los equipos de medición eléctrica. Tenemos menos de 50 partes por millón. Es un excelente número para una empresa que hace un par de millones de equipos para consumo local y para exportación. También gracias a la innovación de los productos, es gracias a la planilla de ingenieros. Nosotros tenemos alrededor de 300 ingenieros solamente focalizados en investigación y desarrollo. ¿Esto qué nos garantiza? Pues que al adquirir algún equipo de nosotros podemos garantizar 3 años prácticamente toda nuestra línea de productos. Van a encontrar la etiqueta de 3 años de garantía en nuestra página web, en nuestros catálogos y en algunas partes de la presentación. Como les mencionaba, es una empresa netamente japonesa y tenemos oficinas de todo Japón y a nivel mundial. Nosotros, mis compañeros presentes de parte del staff de Hioki, pertenecemos a la subsidiaria de Estados Unidos, que es la que tiene toda América, pero tenemos cobertura a nivel mundial. Hioki tiene una base sólida de cómo desarrollar productos y se focaliza en escuchando las voces de los clientes. En este caso también ustedes son nuestro enfoque principal. Sus necesidades siempre van a ser pues las prioridades de nosotros como marca, que podamos diseñar o que podamos proveerles instrumentos que faciliten su trabajo, que lo hagan de una manera más segura, más cómoda y más fácil. Entonces, todos nuestros productos tienen un diseño seguro, un diseño y características que los hacen prácticos para utilizar. Nosotros también nos enfocamos mucho en la calidad. La calidad es pues el estandarte de toda empresa japonesa. Entonces nosotros tenemos pruebas muy exhaustivas de impacto térmico, de flexión de cables, de temperaturas ambientales, de aperturas de ganchos, hablando en equipos de medición de campo. Vamos a retomar. Hasta ahí fue la introducción de lo que es Hioki, una pequeña introducción. Vamos a retomar lo que son los elementos de seguridad. Esto es muy importante destacarlo porque a veces lo dejamos en fuera y nos vamos con la
con la idea de que cualquier instrumento de medición puede ser utilizado en cualquiera de los escenarios. A nivel industrial, en el nivel en el que nos movemos, la seguridad es, yo creo que el factor principal a la hora de elegir un equipo o un instrumento de medición, ya que de la seguridad nosotros va a depender nuestra vida. Entonces, en base a la norma de estándar de seguridad de la N61010, que es la que rige los instrumentos de medición, están clasificados por categorías, desde la categoría 2 hasta la categoría 4. Estas categorías hacen referencia a, al punto de medición o al trabajo que nosotros vamos a realizar, dependiendo del voltaje y la corriente de prueba, así también la resistencia a los eventos transitorios de los equipos. Esto quiere decir que van a tener o van a estar protegidos para que en dado caso que se requiera activar algún tipo de protección, nosotros seamos seguros. ¿Cómo se leen? Se leen como categoría o CAT del 2 al 4 y dependen, como ya dije, del punto de medición. El CAT 2, por ejemplo, hacen referente a las instalaciones prácticamente de fácil acceso, como las clavijas de alimentación 110, 120 volts a 60 Hz, que es lo que manejamos aquí en México. Elementos de baja potencia, algunas partes de electrónica. La categoría 3 es una categoría ya pues para paneles de distribución internos. Estamos hablando de 220, 240, algunos transformadores o tableros de distribución principales, como los vemos aquí muy fáciles ejemplificados en nuestra ilustración. Y la categoría 4 es prácticamente a nivel industrial para voltajes altos, para transformadores o líneas de distribución externas. En este caso, lo podemos ejemplificar como lo que en baja tensión, cualquier elemento que sea, que sea proveniente de la línea de distribución de CFE hacia nuestra empresa o hacia nuestra instalación. El voltaje hace referencia al voltaje de tierra que puede disipar el equipo. Entonces, es muy importante que consideremos que a nivel industrial los estándares siempre van a tener que ser por lo menos CAT 4 a 600 volts, que es un estándar de seguridad a nivel industrial. Esto es muy importante recalcarlo y tenerlo en cuenta porque existen diferentes tipos de equipos de medición, diferentes marcas y pues unas marcas están focalizadas en un nicho de mercado más doméstico, más donde se requiere menos potencia y esto hace la diferencia entre un equipo pues de calidad, un equipo de seguridad, a un equipo pues para algún estudiante o alguna persona que se dedica solamente a instalaciones domésticas. Nosotros manejamos dos líneas de instrumentos, manejamos la línea de PMI, que son la línea de instrumentos de alta precisión, en la que encontramos prácticamente equipos de banco de altas resoluciones, como son analizadores de resistencias, de baterías, adquisidores de datos, LCRs, y tenemos la línea de campo, la FMI. En la línea de campo, que es en la cual nos vamos a focalizar en esta presentación, incluyen los elementos, como ya mencioné, de uso cotidiano, que son los amperímetros, los multímetros, los secuencímetros, medidores de puesta a tierra. La línea de medición de campo, como ya mencioné, comprende pues los equipos que se usan para realizar nuestras tareas diarias. Son equipos que estás muy familiarizado con ellos, que traes en la caja de herramientas, en la mochila, que inclusive los puedes traer en tu uniforme de trabajo y son los equipos con los cuales pues tú realizas tus labores o tus trabajos del día al día. Vamos a empezar por la parte de perímetros. Nosotros tenemos clasificado en tres tipos: los esenciales o de uso compacto,
que actualmente la tecnología ha avanzado tanto que no es necesario tener un amperímetro robusto para poder tener una medición con seguridad. Nosotros tenemos la línea CM32 XX 89, 80, dependiendo de la clasificación, en la cual tú puedes medir los elementos esenciales como son voltaje, corriente, resistencia y continuidad. Los elementos, estos tipos de amperímetros tienen un tamaño muy reducido, pesan 99 gramos. Literalmente yo siempre menciono que nos pesa más el celular que traemos todo en la bolsa que un equipo de seguridad o un equipo de medición de este tipo. Este equipo pues es lo más esencial que podemos llevar al campo a la hora de realizar cualquier inspección, verificar continuidad, resistencias, voltajes y corrientes. Tenemos la capacidad de extender hasta 1000 amperes en la sonda rígida o la sonda incluida en el equipo, y a través de una sonda flexible podemos extender hasta 4200 amperes. Ya estamos hablando de alta corriente, pero es posible hacer con un equipo tan simple y tan sencillo como lo es nuestra línea de compactos en amperímetros. Recordemos que actualmente los amperímetros pues ya se han vuelto, en la parte de potencia se han vuelto a los equipos predilectos, ya que ya son pinzas multiamperimétricas, ya no son las pinzas que solamente medían los valores como en este compacto que eran voltaje, corriente, resistencia y continuidad. Ahora la línea de uso múltiple ya tienen diferentes cualidades que lo hacen destacar sobre los elementos de línea de campo o sobre algún multímetro, que es también uno de los equipos que se más se utilizan en la industria. Actualmente, aparte de los variables que ya mencioné, podemos estar midiendo diodos, podemos estar midiendo frecuencias, podemos estar midiendo temperaturas a través de termopares, que eso a la hora de estar en campo pues nos va a facilitar de decidir qué elemento o qué equipo de medición principal llevar con nosotros el día al día. No es necesario ya llevar la pinza perimétrica y el multímetro o algún medidor de temperatura, si ya la misma herramienta o la misma equipo de medición te va a estar dando diferentes parámetros. Nosotros contamos actualmente con tecnología Bluetooth en algunos de nuestros modelos, que estos modelos te van a facilitar el trabajo porque te van a poder recolectar datos en sitio. Nuestra aplicación se llama Genet Cross, está disponible para iOS o Android, es totalmente gratuita y puedes conectar alguna de nuestras pinzas amperimétricas y te van a estar recopilando datos como valores RMS, te pueden dar inclusive formas de onda de voltaje y de corriente. Puedes utilizar múltiples equipos en un mismo dispositivo. ¿Esto en qué beneficio te va a favorecer? Pues puedes, por ejemplo, un ejemplo muy práctico es poner un amperímetro que tenga la función de medición de DC en en la parte primaria de algún inversor, de alguna máquina, de algún variador, y en la parte secundaria poder poner otro equipo. Esto te sirve como un registrador compacto y poder estar recopilando información en sitio con elementos que anteriormente no tenían esa facilidad como lo son los amperímetros. Prácticamente se vuelven en una herramienta más poderosa, ya que se convierten en un mini osciloscopio o un mini registrador en un solo equipo. Las diferencias en estos equipos, prácticamente en la línea CM43 de nosotros, es los rangos de corriente y la geometría de la sonda. Actualmente tenemos geometrías para sistemas fotovoltaicos que cada día son más comunes en nuestra industria. Estos elementos, cabe mencionar que este tipo de pinzas tienen la capacidad de extenderse hasta 1500 volts, inclusive hasta 1700 pico en DC. Esto te va a servir mucho a la hora de hacer inspecciones en sistemas fotovoltaicos, ya que hay pocas marcas o hay pocos equipos que puedan leer o puedan llegar a leer con exactitud este tipo de corrientes en DC y voltajes, que son
pues el estándar de sistemas fotovoltaicos aquí en México, 1500 volts, los puedes tener en una pinza amperimétrica de uso general desde la serie 71 hasta la 76. Por otra parte, como ya mencionaba también, en los últimos años ha avanzado tanto la tecnología que ya podemos tener de manera compacta, como en el tamaño de un amperímetro, un registrador monofásico. Por nuestra parte es el modelo CM3286. ¿Qué beneficios te ofrece tener un amperímetro de potencia o un analizador monofásico o un analizador de calidad de la energía? Eh, este amperímetro está focalizado pues para sistemas de potencia, ya que tiene cálculos internos que te pueden dar valores que se usan comúnmente en las instalaciones trifásicas. Tenemos los esenciales, que son voltaje y corriente, que siempre son las variables con las cuales nosotros vamos a hacer los cálculos para para las siguientes variables, que son las potencias: potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia, ángulo de fase, ya que este equipo tiene la facultad de poder medir el ángulo de fase con exactitud, y a través de su proceso interno puede hacer un cálculo de potencia. Esto te sirve mucho a la hora de reducir costos en campo. Si tú perteneces a una empresa donde tu personal de mantenimiento o tu personal de campo eh, es grande, tienes una planilla grande, o eres tú un particular que estás empezando en proyectos de instalaciones, a poder tener un analizador monofásico te va a beneficiar mucho, porque es el primer paso antes de utilizar algún elemento más grande o más costoso o de mayor especificaciones, como lo son registradores de potencia. Aquí también en México los conocemos como registradores de red o analizadores de calidad de la energía. Este equipo en lo particular, el nuestro, tiene la peculiaridad también de, aparte de medir formas de onda por la aplicación que ya mencioné, también te va a poder medir contenido armónico. Contenido armónico individual hasta la 30, la distorsión armónica total ATHDF o de la raíz, para voltaje y corriente. Este elemento también te va a servir mucho a la hora de realizar inspecciones preventivas o de mantenimiento preventivo, ya que podemos identificar si existe alguna falla, algún desbalance en circuitos trifásicos, algún armónico que esté afectando un elemento electrónico, y en conjunción a otra pinza de las que ya mencioné, una serie SM4373, podemos inclusive estar verificando inversores con simplemente dos pinzas. Podemos utilizar la pinza que te da potencia en DC, que tiene la capacidad de extenderse hasta 1500 volts y 2000 amperes en DC, y después del inversor, nosotros podemos estar verificando si la pantalla del inversor o el inversor está funcionando de manera correcta, ya que podemos hacer cálculo de potencia trifásica por partes. Esto quiere decir fase 1, fase 2, fase 3. Aquí hay una pequeña tabla comparativa entre nuestros equipos. Nosotros les vamos a hacer llegar esta presentación. Entonces, si ustedes tienen alguna necesidad, la pueden revisar con más detalle. Pasamos a la parte de los multímetros. Son otro de los elementos más sencillos que tenemos. Son los equipos pues del día al día. Estos van más focalizados hacia la parte de electrónica, de componentes electrónicos, aunque también tenemos equipos focalizados para sistemas de potencia o sistemas inclusive fotovoltaicos. Que aquí también tiene un modelo, el de T4254, que se utiliza para trabajos de medición de sistemas fotovoltaicos. También puede alcanzar a medir hasta 1500 volts en DC. La diferencia entre los amperímetros es que pues no tiene una sonda rígida de uso diario, tiene que ser a través de un sensor. Nuestra línea de alto desempeño son multímetros de banco, por así decirlo ya. Son de 60,000 cuentas, 4,5 dígitos.
tienen la capacidad de medir variadores, inversores, frecuencias variables y elementos de seguridad a la hora de la selección del elemento a medir. Como ya mencioné, hay tablas que ustedes las pueden revisar más a detalle. Otro de los elementos también más utilizados a nivel industrial son los medidores de puesta a tierra. Estos elementos o estos equipos de medición son muy necesarios en nuestras instalaciones, ya que pues, los sistemas de tierra son parte fundamental de nuestros sistemas industriales y están ahí para seguridad de nosotros como usuarios. Nosotros manejamos dos métodos, el método de caída de potencial o el 62% a través de 3 polos con nuestro modelo FT6031 y tenemos la de método de inducción o tipo gancho, que podemos decir que son complementarios, más no reemplazables. Sabemos que el método de tipo de inducción aún no está inscrito en nuestras normas mexicanas, pero te van a facilitar el trabajo en la hora de detección de polos individuales en las maquinarias, en las instalaciones y verificación de los loops o los lazos si están abiertos, si existe alguna corriente de fuga que está pasando al neutro, lo vamos a poder verificar a través de un sensor de tipo o un medidor de puesta a tierra de tipo gancho y para medir los polos individualmente o para hacer nuestro mantenimiento de instalaciones de polos a tierra, se va a utilizar el de 3 polos o de caída de potencial. Los medidores de aislamiento. Los medidores de aislamiento son otros elementos que se utilizan rutinariamente en los mantenimientos de inspección para hacer pruebas, pues ahora sí que de absorción dieléctrica, de índice de polarización, o si tenemos un desperfecto o degeneración en nuestras instalaciones, ya sean contactores, cables, TCs, TPs, transformadores, motores. Nosotros tenemos dos modelos de referencia, el modelo compacto, que es del día al día, son 1000 volts y 4 gigas. Este equipo, el que vemos en la parte inferior, es el IR4056. Es muy práctico de utilizar en los mantenimientos rutinarios. Perdón. Y para elementos de mayor capacidad o transformadores de distribución, nosotros contamos con el IR3455 que puede hacer pruebas hasta 5 kilovolts, que es lo que podemos estar inyectando para hacer la prueba. Aquí tengo un pequeño diagrama de cómo se utilizan los elementos que ya mencioné. En un sistema fotovoltaico, nosotros podemos hacer inspecciones a los paneles o sí, a los paneles, a las estructuras de los paneles que deben estar debidamente aterrizadas, ya que recordemos que manejan altos voltajes y altas corrientes en DC, entonces pueden ser muy perjudiciales para los usuarios que estén cerca o para las instalaciones. Para eso utilizamos los medidores de puesta a tierra tipo polo, de tipo gancho o tipo polo. También para verificar los sistemas o los voltajes utilizamos ya sea una pinza multiperimétrica o un multímetro que tenga la capacidad de medir voltajes hasta 1500, 1700 volts en DC. Para hacer prueba en los paneles de distribución o los paneles de conexión de los sistemas fotovoltaicos, podemos utilizar uno de nuestros equipos que está especialmente diseñado para sistemas fotovoltaicos, ya que puede hacer pruebas de aislamiento a los paneles con la presencia de voltaje. Tradicionalmente, las pruebas de aislamiento se tienen que hacer sin alimentación y este equipo tiene una protección especial que lo puede realizar inspecciones de manera rápida con inclusive la presencia de voltaje. Otro de los elementos también más ocurridos actualmente y también menos conocido, podría decirlo, son los medidores de baterías portables. Actualmente la industria
toda industria tiene un banco de baterías, un banco de respaldo. Y cuando nosotros llegamos a la industria y preguntamos cómo das mantenimiento o cómo sabes que tu banco de baterías está funcionando de manera correcta. Las respuestas principalmente son dos. Yo como personal de mantenimiento no me encargo del banco de baterías, subcontratamos o damos o tenemos un contrato para una empresa que se dedica a eso y viene a hacerme el mantenimiento a mi banco de baterías una vez o dos veces al año. Y la segunda respuesta que también encontramos en la industria es a través de un multímetro. Con un multímetro. ¿Y qué mides con un multímetro? Pues el voltaje de DC de carga de la batería. ¿Eso a qué te lleva? Pues a saber que la batería está cargada o no está cargada. Pero a ciencia cierta no te deja discernir si existe algún problema con la batería o no. Existen actualmente este tipo de medidores de baterías que funcionan con un método llamado el método de impedancia interna. Existen al menos dos métodos de diagnosticar una batería con confiabilidad. Existe el método de carga y descarga y el método de impedancia. El método de carga y descarga, ¿qué desventajas ofrece? Para las empresas que dicen que no se encargan del mantenimiento de su banco de baterías, que dicen que vienen a hacerle su servicio una vez o dos veces al año. Estas máquinas son un poquito pues robustas, ocupan un espacio considerable, ya que consisten en una fuente de alimentación, en una carga y en un medidor de potencia. Lo que haces es bajar tu banco de baterías, desconectarlo, conectarlo al equipo de carga y descarga, cargar tu batería, ver cuánto tiempo tarda, en qué corrientes maneja y luego ponerle una carga y descargar la batería y medir otra vez el tiempo y la corriente de descarga. Y así una y otra vez. Estos métodos pueden tardar varias horas, inclusive días, si queremos una certeza adecuada de nuestro estado de baterías. La desventaja con este proceso también es que es un proceso degenerativo. Como conocemos, las baterías se miden en ciclos de trabajo de vida útil de recargas o de ciclos de trabajo. Entonces, al hacer este proceso, perdón, no lo podemos estar llevando continuamente seguido. Perdón. Es por eso que las empresas que se encargan de este tipo de mantenimientos lo hacen una vez al año o lo hacen dos veces al año. A comparación de nosotros utilizamos el método de impedancia, como ya mencioné, que consiste en dos formas. Consiste en medir la impedancia o microimpedancia interna de la batería y el voltaje en DC. Las recomendaciones internacionales dicen que una batería ácido plomo, cuando tenga el doble de la resistencia o impedancia original, esa batería ya no va a funcionar adecuadamente. Puede funcionar, no deja de funcionar, pero no se va a comportar como fue diseñada o como las especificaciones te lo mencionan. Nuestro equipo funciona con un método de inyección de corriente en AC que funciona con caída diferencial en los polos de la batería. Esto quiere decir que a diferencia del carga y descarga, nosotros podemos utilizar el método en línea o en un arreglo de conexión serie o paralelo sin desconectar el banco, aclarando siempre y cuando no esté en funcionamiento o en operación el banco. Pero no necesitas desconectar el banco y no necesitas desconectar el arreglo. Funciona de manera individual y tarda tan solo 2 segundos por batería. Es el más rápido del mercado. Pues lleva registros y la ventaja para esto, para cualquier empresa, es que siempre vas a estar preparado o siempre vas a estar haciendo un mantenimiento predictivo antes de que una falla suceda, ya que un banco de baterías de 100 baterías lo puedes, con una sola persona, un solo usuario, un técnico, puedes llevar a cabo el mantenimiento en menos de 5 minutos para un banco de baterías. Entonces es una herramienta muy práctica que cualquier instalación o cualquier empresa debería de tener. Es un elemento
a comparación del método de carga y descarga, es muy económico y tiene la misma fiabilidad como lo estamos viendo en la gráfica. Prácticamente cualquiera de los dos tiene la misma fiabilidad. Actualmente existen sistemas críticos a nivel industrial como lo son los data centers, los hospitales, los bancos, sistemas de telecomunicación, sistemas de cómputo, en los cuales ellos no pueden dejar de operar, no se pueden dar el lujo de dejar de operar. Entonces sus sistemas de UPS o de respaldo de baterías son muy complejos y son muy costosos. Entonces, los mantenimientos que se le deben de hacer a este tipo de instalaciones son de valioso aporte para siempre mantener nuestros estados o los niveles de las baterías en óptimo estado. Entonces, en este diagrama podemos ver en un data center convencional los elementos que pueden participar en el mantenimiento activo de campo. El más o el más destacado aquí, pues ese es el medidor de baterías tipo portable, pero también tenemos medidores de potencia, las pinzas multiamperímetras, los medidores de aislamiento y elementos de tierras, como que ya mencioné. Los elementos de calidad de la energía los vamos a tocar en un momento. Existen otro tipo de registradores, aparte de los registradores o data loggers que nosotros podemos conocer. Existen mini registradores que nos pueden ayudar a resolver problemas muy elementales. En nuestro caso, nosotros tenemos de temperatura y humedad, de corrientes, de voltaje, de señales de instrumentación o de corriente 420 miliamperes. Y nosotros es una solución que ofrecemos a la industria con capacidades amplias a la hora de recolectar datos, ya que podemos recolectar hasta 60,000 datos. Algunas de las aplicaciones de este tipo es para mayormente las chambers o cámaras de ambiente controlado, mantener las temperaturas y humedades adecuadas en instalaciones médicas, sanitarias, de alimentos, estar monitoreando siempre la temperatura y la humedad, o en algunos procesos que no requieran una alta velocidad de muestreo, nosotros podemos estar recolectando información. Inclusive podemos, con otro tipo de registradores como son los M7291, aunado a un sensor, podemos estar recopilando información de corriente a través de un dispositivo móvil. Tenemos elementos de seguridad actualmente muy indispensables en la industria. Lo que conocíamos antes como secuencímetros de fases, eh, actualmente GeoKey ha desarrollado una tecnología, alguna de ellas patentadas, en la cual nosotros podemos medir tensión o secuencia de fase sin la necesidad del contacto metálico. En la ilustración tenemos de izquierda a derecha un secuencímetro de fases sencillo con las sondas tipo plásticas que se colocan sobre el conductor, puede ser desnudo o aislado convencionalmente, siempre y cuando no esté blindado, eh, y te va a dar una secuencia de fases sencilla, fase 1, fase 2, fase 3, o secuencia positiva o secuencia negativa. Tenemos el mismo equipo, pero que tiene la capacidad de medirte voltaje, fase-fase, fase neutro, frecuencia y sentido de giro. Y el último a la derecha es un medidor de potencia sin contacto metálico. Este equipo ya es un medidor o un data logger de potencia que te puede hacer mediciones de voltaje, corriente, potencias activas, reactivas, aparentes, consumos, factores de potencia, tendencias. Este es un registrador de potencia muy completo con la peculiaridad o el elemento de seguridad. La filosofía japonesa siempre está basada, como ya mencioné, en la seguridad. Entonces, actualmente tenemos muchas empresas transnacionales o empresas internacionales que están en México. La industria automotriz es una de ellas, que a- atrae muchas instalaciones o muchas prácticas de seguridad por los estándares internacionales que manejan o las certificaciones de seguridad que manejan. Entonces, a la hora de hacer inspecciones
que nosotros podamos utilizar un equipo que no requiera contacto metálico, que prevenga un disparo a tierra o algún cortocircuito, una descarga parcial, es muy valioso para nosotros como usuarios. También existen en el mercado diferentes tipos de medidores de variables físicas. Nosotros por nuestra parte de Geoki manejamos 5 variables físicas. La marca se focaliza netamente en medición eléctrica, pero tenemos 5 variables físicas como elementos de campo, que son el tradicional pirómetro láser o el medidor de temperatura por medio de láser a través de 2 puntos. Tenemos un medidor de campo magnético, tenemos un sonómetro para medir la intensidad del ruido y también uno muy utilizado que es el luxómetro, medidor de intensidad de luz para cualquier tipo de luminaria, ya sea incandescente, fluorescente o tipo LED. En cualquier instalación nosotros tenemos normas acerca de la cantidad de iluminación o la intensidad de iluminación en áreas de trabajo que debemos cumplir. Entonces, este equipo te puede servir y te sirve mucho para a la hora de hacer ese tipo de inspecciones. Tiene también la compatibilidad con nuestra aplicación en dispositivos inteligentes, Genet Cross, y también tenemos un medidor de rotación o tacómetro, ya sea por contacto directo o por medio o sin contacto, y podemos hacer conteo de rotaciones. Esas son las 5 variables físicas que nosotros como Geoki manejamos. Ahora sí, entramos a la parte de los analizadores de potencia y los analizadores de calidad de la energía. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la diferencia significativa entre un analizador de potencia y un analizador de calidad de la energía o un registrador de potencia? Los analizadores de potencia están focalizados para mantenimientos de perfiles de cargas, de ahorro de energía, de estudios de armónicos, correcciones de factores de potencia y están exentos o están limitados a no poder detectar eventos en escalas de tiempo muy pequeños, en microsegundos. Esto, este tipo de analizadores tienen unas velocidades de muestreo más bajas a comparación de sus hermanos mayores, que son los analizadores de calidad de la energía, y por lo general no están normatizados, no siguen ninguna norma. Siguen los cálculos de medición de potencias que se usan internacionalmente, pero no están certificados o no están trazados a través de una metodología en específico. A comparación de los analizadores de calidad de la energía, estos tienen mayormente unas velocidades de muestreo más altas. Por nuestra parte tenemos dos modelos, el clase A y el clase S, según el estándar internacional de la IS 61004-30, que actualmente es el estándar que se requiere para monitoreo o registro de estudios de código de red dentro de México. El estándar que se solicita es el de la IEC en su categoría clase A. ¿Por qué clase A? Porque los analizadores clase A son los únicos a nivel internacional que pueden responder disputas legales, contractuales o de reclamos, ya sea garantías, cumplimientos de normas o cumplimientos de estándares. En este caso, la IEC es una norma que rige a todos los analizadores de calidad de la energía, perdón, a todos los analizadores de calidad de la energía y todos deben de seguir esa misma metodología. Las velocidades de muestreo de este tipo de equipos nos ayudan a detectar eventos que se les llaman eventos o perturbaciones de calidad de la energía, como son los dips, los swells, que son las caídas, las, eh, las caídas de tensión, las altas de tensión, las interrupciones, variaciones de frecuencia y los sobrevoltajes transitorios, que son conocidos como asesinos silenciosos, porque ya que, ¿por qué? Porque son elementos casi invisibles para cualquier equipo de medición eléctrica que solamente se pueden medir con altas tasas de muestreo y altos anchos de banda. Los analizadores de calidad de energía están diseñados específicamente para capturar ese tipo de, de perturbaciones en nuestra red de suministro. También cabe aclarar que estos analizadores, los analizadores de calidad de energía,
sirven solamente para suministro, para frecuencias de suministro eléctrico. Estamos hablando de 50 Hz, 60 Hz o 400 Hz, o sea, frecuencias nativas de suministro. No podemos utilizar este tipo de equipos a la hora de ver señales acondicionadas o, por ejemplo, después de un variador de velocidad, nosotros no podemos utilizarlas. ¿Por qué? Porque la frecuencia es un parámetro que debe estar constante según la norma y ya que estos equipos se rigen por la norma, nosotros no podemos salir de ellos. Entonces, es muy importante recordar que los analizadores de calidad de la energía se utilizan para ver el suministro general de las instalaciones. Te van a ayudar a diagnosticar algún tipo de perturbación que pueda ocasionar un mal fallo o una mala operación de cualquiera de tus elementos en la instalación, ya sean elementos críticos como la electrónica o elementos sensibles como PLCs, computadoras, sensores, algunos robots, algunos drives para algunos tipos de máquinas, de servomotores, de motores a pasos. Entonces, estos tipos de equipos se recomienda la clase A para estudios generales o estudios en el tablero principal, en la punto de acometida, y los clase S se utilizan para mantenimiento internos. Esto dado que los, la norma no es tan rigurosa en algunos aspectos, para cuestiones internas, nosotros podemos utilizar un analizador clase S que te va a servir mucho a la hora de hacer inspecciones, múltiples inspecciones simultáneamente, ya que nosotros hacemos una inspección principal en el punto de acometida, como lo marca el código de red, pero para diagnosticar fallos dentro de la empresa podemos utilizar un analizador clase S. Nosotros contamos con un software gratuito llamado PQ1. Cualquiera de ustedes actualmente, inclusive sin ser dueño de alguno de nuestros analizadores, pueden ir a nuestra página y descargarlo. Este software te sirve mucho para análisis de datos, ya sea adquiridos por nuestro equipo o cualquier otro equipo. Si tú tienes algún analizador de calidad de la energía de otra marca, nuestro software totalmente gratuito tiene la capacidad de leer formato PQDIF, que es un formato intercambiable de analizadores de calidad de la energía y te permite utilizarlo de manera gratuita. Es muy intuitivo, muy fácil de utilizar para hacer gráficas, reportes en 3 clics y cumplimientos de estándar de suministro como es la N50160, que es la que todos los analizadores de calidad de la energía tienen predefinida como estándar. Y también recordarles que tenemos algunas pláticas como Hioki de este tipo de software, de estos tipos de analizadores. Igual pueden estar interesados o se pueden inscribir con nuestros próximos seminarios. Eh, Existe algo llamado la pirámide de la calidad de la energía a nivel industrial. Es la manera gráfica de ilustrar cómo una instalación es confiable. Entre más elementos de esta pirámide tú tengas, más confiabilidad vas a tener. Como mencioné anteriormente, la base o el pilar fundamental de toda instalación eléctrica siempre va a ser el sistema de puesta a tierra. Este sistema es principalmente, recalco, es para protección de el personal o de los usuarios de las instalaciones. Siempre va a ser principalmente salvaguardando la integridad de las personas y en segundo plano salvaguardando la integridad de los elementos o máquinas que se encuentren en la instalación. Es muy importante siempre mantener un mantenimiento predictivo antes de un correctivo, antes de que alguna eh, emergencia o caso inoportuno suceda. Es muy importante mantenerlo al punto este sistema. Después de nosotros encontramos toda la parte de supresión, la parte de filtros, ya sea supresores de transitorios, supresores de voltaje, eh, supresores de armónicos. Cualquier parte de filtración es el segundo eslabón, ya que nosotros debemos de estamos expuestos a variaciones de nuestro proveedor de suministro,
energía, como en este caso la CFE. Entonces debemos tener la capacidad de protegernos a nosotros antes de nuestros sistemas. Después de esto tenemos la parte de respaldo, los UPS, los generadores, el banco de baterías, como lo vimos anteriormente. Es muy importante nosotros tener un respaldo, ya que dependiendo a qué tipo de industrias, el tiempo es dinero a final de cuentas. Entonces, y a la hora de hacer cuentas, pues a veces es más económico hacer los mantenimientos y contar con los equipos de medición adecuados y hacer sus rutinas que lo que pueda costar una hora de un paro no inesperado en alguna instalación. Y como mencioné también, hay algunas empresas que no se pueden dar el lujo de parar ni siquiera un minuto, como son los casos de los bancos, los hospitales, los data centers, eh, algunos sistemas críticos. Este tipo de instalaciones no se pueden dar el lujo de parar. Y en la cima de la pirámide de la calidad de la energía, siempre vamos a encontrar lo que es el monitoreo, la visualización, la adquisición de datos. Esta es recomendada que sea de forma continua, 24/7, en cualquiera de sus elementos. Siempre debemos estar monitoreándolos, ya que gracias al monitoreo o a la adquisición de datos, nosotros podemos hacer algún tipo de control o podemos tomar acciones que puedan corregir o evitar algún desperfecto posterior. Todos los elementos de esta pirámide, entre mayor elementos tengamos, vamos a tener, como dice aquí la dirección de los vectores, mayor confiabilidad y mayor costo. Pero aquí se analiza mucho el costo-beneficio, qué tipo de empresa es y qué tipo de inversión requieres para tener un sistema confiable. Los analizadores de calidad de energía, al menos los nuestros, también pueden ser utilizados para medición de inversores en sistemas fotovoltaicos con un cuarto canal adicional en el lado del primario y posteriormente, después del inversor, tenemos la capacidad de medir un sistema trifásico, ya sea delta o estrella. Así recapitulando, alguna de las aplicaciones en las instalaciones eléctricas de los elementos que ya vimos, pues son los tradicionales, las subestaciones, los sistemas de transmisión. Vamos a estar utilizando los medidores de aislamiento para los transformadores, sistema de puestas a tierra. Podemos estar utilizando medidores de temperatura, aunque existe también actualmente tecnologías termográficas que nos facilitan ese trabajo para detección de puntos calientes, inclusive algunos otros tipos de cámaras como descargas parciales, las podemos estar visualizando por medio de termografía. Nosotros como Geokio no ofertamos cámaras termográficas, pero nuestros compañeros de RAT ingenieros tienen soluciones en termografía con marcas líderes de referencia que si tienen alguna necesidad en cuanto a termografía, la pueden hacer llegar a través de Arturo o cualquier representante de RAT que esté en la sala y a sus correos y a sus teléfonos y también les van a poder proveer información y soluciones en cuanto a termografía. Por la parte de iluminación, en la parte de conexiones, pues ya lo vimos también, la parte del luxómetro, la parte de los medidores o multímetros de banco. Y en la parte ya industrial, pues vamos a poder estar utilizando elementos como data loggers o registradores de datos que se puedan conectar a un sistema de adquisición de datos como el que tenemos nosotros llamados MRs, High Recorders, sensores de corriente, de voltaje, de rotación, de temperatura, humedad, de posición, en algún encoder. Nosotros tenemos la capacidad mediante nuestros equipos de hacer adquisiciones de datos para mantenimientos de elementos mecánicos a través de diagnóstico de formas de onda o elementos eléctricos, ya que a final de cuentas todo a nivel industrial son transductores, cualquier señal física se puede convertir en una señal eléctrica y las señales eléctricas son pues nuestra área de expertise.